Tema que es, extremadamente grave, creo que extremadamente preocupante también, pero por suerte existe gente o existen asociaciones que trabajan por esto, por la concientización, por la lucha, por la visibilización del abuso sexual infantil, que por lo que estaba viendo en los números son muy preocupantes. Digo, en este sentido dice que 1 cada 5 niños, niñas y adolescentes sufrió abuso sexual antes de cumplir 18 años. Una cifra, la verdad, preocupante, estremecedora, si se quiere, teniendo en cuenta los datos que se manejan en la República Argentina. Nos están visitando acá en los estudios de Noticiero 7 Sebastián Cuatromo, es integrante de la Asociación Adultos, y Silvia Piceda, también de esta misma asociación, que están en Santiago del Estero para hablar sobre esta cuestión a toda la comunidad. Sebastián, Silvia, bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. En principio, Sebastián, que esta asociación, ¿cuándo nace? ¿En virtud de qué nace? ¿Cuál fue el disparador que tuvo históricamente, digo? Los Adultos por los Derechos de la Infancia nacimos en el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires como fruto del encuentro de las historias públicas de lucha de Silvia Piceda y mías. En ese año, en el 2012, es cuando yo pude lograr que quien había sido el abusador sexual en mi infancia sea juzgado y condenado por la justicia más de 20 años después de ocurridos los delitos. Yo había sufrido abusos a mis 13 años en el Colegio Marianista de la ciudad de Buenos Aires, colegio al que asistía como alumno de 7º grado de escuela primaria, y allí el entonces hermano marianista y docente Fernando Picciocchi abusó sexualmente de mí y de otros niños. Y más de 20 años después, tras un largo camino de dolor y de lucha, en el 2012 logré llevar esta causa a una instancia de juicio oral y público que terminó con la condena de mi abusador por el delito de corrupción de menores calificada reiterada a 12 años de cárcel. Y en ocasión de ese juicio oral y público hice pública mi historia por primera vez a través de distintos medios periodísticos, con el sentido, con el sueño y con el anhelo de que mi largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, sino que pudiera trascender colectivamente, que pudiera servirle a los demás. Y en ese contexto la conozco a Silvia Piceda, que venía luchando como mamá para defender a su hija frente a un progenitor abusador y frente a la gran injusticia que en líneas generales predomina en el Poder Judicial frente a las niñas y niños víctimas de abuso, y muy particularmente en el ámbito familiar. Silvia también había hecho pública su historia, también venía dándole un sentido colectivo y social, venía armando grupos con madres, y así fue que en el 2012, al encontrarnos, creamos Adultos por los Derechos de la Infancia, asociación y colectivo que ya tiene 7 años, con el que venimos recorriendo el país tratando de aportar una concientización, una sensibilización a nivel de la comunidad adulta. En principio, ¿cómo o por dónde tiene que prestar atención un padre, Sebastián, a la hora de ver o determinar, de saber si su hijo sufrió o no un abuso? Algo muy importante es que el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar, en todos los sectores sociales, culturales y económicos. La estadística que vos mencionabas al principio es de la Comunidad Europea, y esa estadística es la que sostiene que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes son víctimas de abusos. 1 de cada 5 quiere decir el 20% de la población. Y buena parte de esos abusos son de carácter incestuoso a nivel intrafamiliar. Así que lo que muchas veces pensamos como el ámbito más seguro, al contrario, muchísimas veces no lo es. Es donde las niñas y niños sufren los abusos. Por eso nosotros creemos que es muy importante, desde el lugar del Estado, como garante de los derechos de la infancia, que, por ejemplo, en las escuelas se aplique la Ley de Educación Sexual Integral, que fuera sancionada por el Congreso Nacional en el año 2006, porque estamos convencidas y convencidos de que si esa ley se aplicara y se generan condiciones para que las chicas y los chicos en las escuelas sientan que pueden expresar y compartir sus emociones, sus sentimientos, que pueden hablar acerca de lo que les pasa, si las y los docentes están capacitados en ver los cambios de conducta, de actitudes, de modos de relación entre los chicos, el abuso, que mayoritariamente es intrafamiliar, en las escuelas va a tener que aflorar como no lo ha hecho nunca hasta ahora, porque como adultos no hemos sabido generar las condiciones. Silvia, ¿eso obliga a los docentes o a la gente que está a cargo del sistema educativo
educativo especializarse en poder conocer y en poder tratar o por lo menos recibir una primera impresión de un chico? Claro, nosotros consideramos que toda la sociedad adulta tiene la obligación de proteger la infancia, básicamente. Y que en verdad cada una de las profesiones que trabajan con niños o niñas tendrían la obligación de formarse y de saber de abuso sexual. Porque los niños y niñas el abuso sexual lo hablan de múltiples maneras, no siempre hablándolo y diciéndolo, sino que lo hacen por los juegos, justamente por muchas cosas que no dicen, los mutismos, el fracaso escolar, posturas ante los otros compañeros. O sea, todo el tiempo los que hemos sido víctimas hemos hablado lo que nos pasaba, aunque no dijéramos nada. Nuestro sufrimiento, si hubiera habido adultos que estaban ahí atentos, se hubieran dado cuenta y nos hubieran ahorrado muchísimo sufrimiento. Por eso pensamos que sí. He visto casos, por ejemplo, de niños que a través de un dibujo dan a conocer o por lo menos revelan algo de eso. Es algo a lo que deben estar atentos, digo, los docentes, ¿no? Nosotros consideramos que toda la sociedad adulta, nosotros decimos que para criar un niño hace falta una aldea. Entonces, tiene que estar atento todos los adultos. O sea, quizás la portera de la escuela tiene más acceso a escuchar a los niños y ver cosas que a veces las maestras adentro de los grados. Entonces, toda la sociedad tiene que estar atenta al sufrimiento de los niños. Y yo te digo, la portera, como puede ser, no sé, el que atiende el kiosco, el colectivero, o sea, no existe adulto que pueda decir que este tema no lo involucra y no tiene nada para hacer, porque todos los adultos tenemos algo para hacer, para cambiarle la suerte a la infancia, que estamos viendo que la está sufriendo y la está pasando muy mal. Algunas veces pensé, Silvia, Sebastián, que alguien en su sano juicio no abusa de un chico. Tiene que ser una mente muy enferma para cometer un abuso en general, pero mucho más con un chico. ¿Se lo plantean así de esa manera también al diagnóstico de la situación? Sí, no son enfermos, básicamente. Los abusadores sexuales no son enfermos, porque enfermo se considera una persona que tiene una enfermedad, que toma un medicamento y se cura. El abuso sexual forma parte de un modo de relación. El abusador sexual es una persona que sabe absolutamente lo que está haciendo, sabe el daño que produce y no le importa, porque lo que tiene prioridad para él es lo que él desea, lo que a él le gusta, y una de las cosas que le gusta a un abusador es avasallar, pasar por encima, utilizar su poder. Por eso en general el niño, lo que va a utilizar el abusador es la confianza, la inocencia del niño, el vínculo, para poder abusar. Es una gran traición. Por eso uno de los grandes impactos que tenemos los sobrevivientes de abuso es el habernos sentido muy traicionados. Después decimos, tenemos problemas para confiar. ¿Y cómo no vas a tener problemas para confiar en la adultez si cuando eras niño el que te tenía que cuidar, el adulto que vos querías y que mirabas y que valorabas, ese adulto se aprovechó de su poder para abusarte? Sebastián, la agenda que van a desarrollar aquí en Santiago del Estero comenzó hoy ya, ¿no? ¿Siguen mañana y cómo sigue el trabajo? Mañana a las 9 de la mañana en el Zoom de la Cámara de Diputados esperamos y convocamos al conjunto de la comunidad de Santiago. Va a ser una charla abierta con la comunidad a partir de las 9 de la mañana. El jueves va a haber otra cita a las 10 de la mañana en el Zoom del Consejo Deliberante. Realmente este lema nuestro de para criar un niño hace falta una aldea, esta convicción de que no hay persona adulta que pueda sentirse indiferente frente a la suerte de las niñas y niños de su comunidad, es muy amplia. Esperamos, como nos viene sucediendo en todo el país y desde hace años, y aquí en Santiago de hecho hay grupos como Santiago Inclusivo, como la agrupación de familiares y madres como el maltrato infantil, que también se están reuniendo, están empezando a dar esta lucha colectiva. Hay una presencia creciente a nivel social de nuestro movimiento que nosotros la vemos con muchísima esperanza, porque creemos que esas son las condiciones para poder transformar esta historia. Por eso esto de la convocatoria bien amplia y bien plural. Es algo interactivo, se puede hablar, se puede debatir, preguntas, respuestas. En ese sentido no hay problema, por un tema que a lo mejor muchas veces genera mucho prurito, digo, al hablarlo, ¿no? En verdad lo que vamos a hacer es contar nuestros testimonios y después queda abierto a discusión y es absolutamente... no hace falta ser, nosotros no somos profesionales, no vamos a hablar del tema del abuso sexual como profesionales, somos personas que hemos vivido el abuso. En mi caso además me tocó
intentar proteger a mi hija de un progenitor abusador. Y entonces lo que vamos a contar es nuestra historia, y a partir de contar nuestra historia queda abierto a la discusión, al diálogo, a charlar, y a que en verdad otros adultos también se animen a hablar sus dolores de infancia, porque es el paso primero para después salir a cuidar a los niños. Bien, Sebastián, Silvia, les agradezco mucho la gracias visita. a ustedes. Muchísimas Bienvenidos de gracias. nuevo a Santiago del Estero. Gracias. Y nos vamos a pegar una vuelta mañana Dale. pasado, así seguimos conversando del tema, ¿no? Bárbaro. Les Con agradezco todo mucho la Marcela. visita. Muchas gracias. Sebastián Cuatromo, Silvia Piceda, integrantes de la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia, conversando hasta ahora con Noticiero 7. Seguimos con más noticias.